Así que de nuevo, Shabbat Shalom, buenas noches a todos, gracias por conectarse y como estaba diciendo, disculpen la transmisión, que muchas personas están diciendo no se oye muy bien. La verdad que Zoom no está hecho para música, para transmitir música, sino más bien tipo de conferencia y cosas así. Pero no importa, el Shabbat, se oiga bien o no se oiga bien, el Shabbat tratamos lo mejor posible, esperando que llueva, en vez de que llueva café, como dice Juan Luis Guerra, que llueva dinero para comprar equipo y otras cosas que necesitamos. Así que de nuevo, Shabbat Shalom, bienvenido esta noche. Comenzamos un libro nuevo, el libro de Vayikra. Y yo sé que muchas personas pues le huyen al libro de Vayikra, no lo entienden o piensan que es muy aburrido o que es muy seco, pero al contrario, no es casualidad que el Señor haya puesto el libro de Vayikra en el mismo medio de la Torá. En el mismo medio, así como el corazón está en el medio del cuerpo humano, Vayikra está en el centro de la Torá, porque realmente es bien, bien importante. Hemos estado hablando de espacio sagrado, lugar sagrado, tiempo sagrado, todo eso trae orden a nuestras vidas y por lo tanto, entendiendo y estudiando el libro de Vayikra, vamos a ver y conocer el orden de Hashem basado en su kedusha, en su santidad. Pero antes de dar comienzo, como siempre, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que tenemos el libro de Vayikra, comenzando en el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 7. Y voy a comenzar a leer y luego quiero presentarle un PowerPoint para volver y dar hincapié a lo que hemos leído. O sea que voy a leer corrido para entonces hablar un poquito más profundo. Dice en el primer verso del capítulo 1. Estoy segura que la mayoría de sus Biblias dice llamó. Antes de se llamó, en el hebreo hay un i. Y llamó Hashem a Moisés y ese i conecta el libro de Shemot con el libro de Vayikra. Recuerden que la Torah realmente es un solo libro, un solo verso desde el principio al fin. Fueron los seres humanos que le incluyeron títulos, le incluyeron capítulos, le incluyeron números, versículos, y eso no es así en la Torah. Por lo tanto, y llamó Hashem a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem, que en el hebreo quiere decir que cuando alguno de nosotros quiera acercarse a Hashem, la palabra ofrenda es korban, que viene de la palabra karif, que significa acercarse. Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrendas a Hashem para acercarse a él, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem. En estos capítulos vamos a hablar de todas las ofrendas que el Señor pide que hagamos para acercarnos a él. Las primeras tres que vamos a mencionar son voluntarias, y las últimas dos son obligatorias. Estas que estamos hablando es el olá o el holocausto, que significa una ofrenda que es completamente quemada y que completamente sube como aroma fragante a la presencia de Hashem y es voluntaria. Tiene que ser un macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. De nuevo, el poner la mano sobre el animal no es transmisión de pecado. Primeramente, esto no es una ofrenda de pecado. Es para mostrar que tú eres dueño de ese animal y tú se lo estás trayendo al rey como un tributo, como un regalo, como una ofrenda.
Entonces degollará el becerro en la presencia de Hashem. So, la persona que lo trae puede degollar el animal, no tiene que ser el sacerdote, puede ser cualquier persona, lógico. Tiene que ser diestro en cómo se hace, porque el propósito es que ese animalito no sufra en ningún momento. Si la persona no lo quiere hacer, pues entonces el sacerdote lo hace. Entonces degollará el becerro en la presencia de Hashem y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. De este punto en adelante, solamente el sacerdote es el que manipula la sangre, nadie más. Y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, lo dividirá en sus piezas. Recuerden que si es un becerro, pues entonces hay que abrirlo, hay que limpiarlo, hay que sacar todo y luego hay que cortar en piezas y eso tiene un orden. Eso tiene un orden específico, cómo se corta y cómo se sube al altar. Eso no es simplemente chop, 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 chop y para afuera. Eso tiene un orden específico, una forma específica y cómo se lleva al altar también es un protocolo específico. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Hashem. O sea, se quema completamente. Y luego habla si su ofrenda es del rebaño, una oveja o una cabra, macho tiene que ser. Y da la misma explicación. Igualmente, todos los animales eran degollados al lado norte del altar. También dividirá, limpiará y hará lo mismo que se hizo con el animal vacuno. Verso 16. Si son aves, porque el individuo, recuerde que está hablando de ganado vacuno, luego de ovejas o cabras y luego las aves. Va de mayor valor a menor valor. Una persona que no pueda comprar o dar un becerro o a un animal más caro, pues entonces puede traer palomas o tórtolas. Y dice en el verso 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza. Hay una técnica específica en la forma en que el sacerdote tiene que removerle la cabeza a la paloma o a la tórtola. Y tienen que hacer diestros en eso de nuevo, es evitarle dolor al animalito. Y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Recuerden que son animales pequeños. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Había un lugar específico alrededor del altar en el lado oriente en que las cenizas se ponían y también lo que se le quitaba a las aves. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Hashem. La palabra, el olá o el holocausto es la ofrenda que se quema completa y tienen que ser animales limpios, ya sean vacunos, ovejas, cabras o aves. El segundo tipo de ofrenda, aquí le llaman simplemente ofrenda, pero es la minjá. La minjá. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Hashem, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Hashem. De nuevo, la minjá, dependiendo del tipo de ofrenda, hay ofrenda que tú puedes dar el grano o la harina aparte sola como ofrenda o puede ir acompañada de otras ofrendas dependiendo del tipo que sea, de lo que sea. Lógico, lo que estamos leyendo aquí no entra en detalles. Si a usted le interesa todo detalle con respecto a cada ofrenda, cómo se hacía, desde que los sacerdotes se levantaban a las 2 de la mañana en el templo, todo lo que había que hacer durante todo el día. Hay un libro, lamentablemente no lo hay en español, se llama algo Korbanot, tiene que ver con todo, no lo traje, pero es como así de grueso y es muy importante. Abodá a Korbanot.
que es el servicio de las ofrendas. Y va en mucho más detalle. Verso 4. Perdón, y el verso 3, lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Hashem. O sea, de esa harina el sacerdote va a tomar un puñado, y ese puñado va a tener aceite e incienso, y es el que se va a poner en el altar para quemar. Lo que sobre de esa harina es para el sacerdote y su familia, o sea, para el sacerdote, mejor dicho, para prepararla y comerla, usarla él. Y hay formas de traer la minjá, puede ser cocida en horno, puede ser hecha en sartén, puede ser cocida en cazuela, puede ser torta, puede ser hojuela, puede ser como pan. Recuerde que todo esto es sin levadura y sin miel. Porque en el verso 11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Hashem será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Hashem. Usualmente la miel que habla aquí es el jugo de las frutas. ¿Por qué? Porque si tú le echas algún líquido a la harina, se va a fermentar. Y la levadura también fermenta, y la fermentación es un símbolo de muerte porque es como descomponerse. Y recuerde que sobre el altar no puede ir nada que represente muerte, por lo tanto nunca se usa levadura ni miel tampoco. Si son primicia, tú puedes traer miel y levadura como primicia, pero no se pueden poner sobre el altar. Ahí que donde dice, como ofrenda de primicia la ofreceréis a Hashem, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonará con sal toda ofrenda que presentes, porque contrario a la levadura y a la miel, la sal preserva. Por lo tanto, y sazonará con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. ¿Por qué? Porque la sal representa la preservación y la continuidad del pacto, y cada vez que, por eso nosotros le echamos sal al pan de Shabbat. Es como una ofrenda. Recuerden que la mesa se convierte como si fuera un altar. Se pone sal para recordarnos primeramente el pacto de sal que Dios hizo con su pueblo, y con cada ofrenda, porque es preservar el pacto. Todo esto se está haciendo por causa del pacto. Verso 14 del capítulo 2. Si ofrecieras a Hashem ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerá como ofrenda de tu primicia. O sea, si va a traer grano, que es la primicia, tiene que esa espiga, ese grano, sacarlo y lo va a tostar. Y eso es lo que vas a presentar. Antes de comer tú o hacerte tu pancito, lo que sea, lo primero, por eso se llama primicia, se le presenta a Hashem. Y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte el grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Hashem. Luego tenemos lo que se llama la ofrenda de paz o de bienestar, que en el hebreo es shelamim, shelamim, que viene de la palabra shalom o shalem, que significa completo, que significa compartir. Recuerden que estas primeras tres son voluntarias. Si su ofrenda fuera ofrenda de paz, no, el término sacrificio no me gusta, sacrificio no se debe usar siempre ofrenda. Por lo tanto, en su Biblia, borrón y ponga ofrenda. Si su ofrenda fuera ofrenda de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Hashem. O sea, Shelamim puede ser macho o hembra, no importa, pero no puede tener ningún defecto. De nuevo pondrá su mano sobre la cabeza, la degollará, y los sacerdotes hijos de Aarón son los que van a rociar la sangre en el altar. Luego ofrecerá la ofrenda de paz como ofrenda encendida a Hashem la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Porque Shelamim va a ser compartida en tres. La grosura de ese animal que se ofrenda le pertenece a Hashem, que es la grasa que está alrededor de los órganos y de los intestinos, sobre todo los riñones y del hígado. Esa grasa es bien rica, es la parte más suculenta del animal. No se puede comer, eso le pertenece a Hashem.
Eso no significa que la grasa de un pollito frito, un chicharrón de pollo que te comas, no te lo puedes comer, no está hablando de esa grasa. Está hablando de una grasa específica en el cuerpo que cubre, que reviste los órganos, sobre todo el intestino, sobre todo el hígado, sobre todo los riñones. Es una grasa que no es amarilla, es más bien como brown, como más oscura, porque significa que tiene más cantidad de grasa y bien rica en eso, en grasa, en carbohidratos, lípidos. Y eso se ofrenda, se pone en el altar y es quemado a Hashem. Luego dice, y los hijos de Aarón, verso 5, harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de los gratos para Hashem. Mas si de ovejas fuere su ofrenda de paz a Hashem, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto y hará lo mismo. Pone la mano sobre la cabeza, degolla el animal, la sangre manipulada por los hijos de Aarón, la grosura le pertenece a Hashem, los riñones y el hígado le pertenecen a Hashem. Si fuere cabra, lo mismo. ¿Okay? Entonces dice en el verso 16, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, viandas de ofrenda que se quema en olor grato a Hashem, toda la grosura es de Hashem. Verso 17 es bien importante. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. O sea, que no te puedes comer la grasa que cubra los órganos. Eso no significa que no te puedes comer los órganos. Hay personas que les gusta, a mí no me gusta, pero hay personas que les gusta. Pero la grasa que está alrededor, esa no se puede comer. Eso le pertenece a Hashem. Y sangre, menos. Luego las otras dos ofrendas son obligatorias y tienen que ver con lo que llamamos pecado. Y luego cuando le enseñe el PowerPoint, vamos a ver la diferencia de los grados de pecado asociados con los grados de santidad. Este es el que se llama Hataat. Hataat. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, o sea, estos son pecados involuntarios, que tú lo hiciste sin querer. O sea, tuviste un descuido, no estabas pensando en lo que estaba haciendo y cuando vienes a ver, estaba en contra de lo que te dice Hashem que no puedes hacer. Es un error, es involuntario. Porque recuerden que para pecados intencional, que tú sabes que está mal y como quiera lo hace, para eso no hay ofrenda. Dice en el verso 3, si el sacerdote aquí comienza a hablar de diferentes personas que hayan cometido un hataat, y va a comenzar con el sacerdote, sumo sacerdote. Si es el sumo sacerdote que sin querer queriendo hizo algo que no debió de hacer, va a traer un becerro sin defecto para expiación. Y luego el término expiación, en el hebreo es kiper, vamos a hablar de eso, explicarlo. Traer el becerro a la puerta, pondrá su mano sobre la cabeza, lo degollará y la sangre será traída al tabernáculo dentro del tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote sus dedos en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Hashem hacia el velo del santuario. O sea, la ofrenda que trae el sumo sacerdote, un sacerdote, tiene que rociar la sangre dentro del santuario. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los que trabajan en el santuario. Recuerden que en el libro pasado, en Shemot, dejamos ya el tabernáculo del Mishkan levantado. Ya tenemos el espacio sagrado seguro. Pero para poder acercarnos a ese espacio sagrado, porque queremos compartir con nuestro rey, hay un protocolo y él te dice, pues, ¿quieres acercarte? Vas a hacer esto. Diferentes tipos de ofrenda. El sacerdote es el que entra al lugar santo y luego una vez al año al lugar santísimo. Si el sacerdote peca y entra al santuario, va a contaminar el área sagrada, el espacio sagrado. Por lo tanto, cuando él ofrenda su becerrito, tiene que rociar la sangre dentro
del área de su trabajo. Porque él entró, ensució, tiene que limpiar y dejar todo clean. Por eso él entra y rocía primero hacia el velo que está cubriendo el lugar santísimo, porque solamente el sumo sacerdote una vez al año puede entrar al lugar santísimo. Por el resto del santuario, el lugar santo, todos los sacerdotes pueden trabajar ahí. Por lo tanto, por eso él lleva la sangre y dice: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Hashem hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Hashem, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. O sea que va a ser de adentro hacia afuera, porque el sacerdote es el único que tiene acceso de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Si contamina, pues tiene que limpiar todo el área que le corresponde a él en su trabajo. Y tomará el becerro para expiación con toda su grosura y hará lo mismo que se hacen con las demás ofrendas. El resto, dice, de la manera que se quita del buey de sacrificio de la ofrenda de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará el fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. O sea que del animal lo único que se va a manipular y se va a usar es la sangre. Aquí viene: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Hashem en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Aquí toda la congregación es culpable. Y los ancianos, que son los representantes de toda la congregación, pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Hashem, en presencia de Hashem degollarán aquel becerro, y el sumo sacerdote y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. O sea, cuando es toda la congregación, también la sangre de ese animalito va a ir en el lugar santo y en los cuernos del altar. Y el resto de la sangre en el altar de afuera, el de bronce. Y igual que el del becerro del sumo sacerdote, será sacado fuera del campamento. En el verso 22, cuando pecara un jefe o un rey, hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Hashem su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Una de las cosas que vamos a ver es que en ningún momento, bueno, lo digo después, macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano y hará el mismo protocolo que las demás cosas. Lo único que en vez de esta sangre de ese animal no entra al santuario, sino se queda en el altar de afuera. Y con sus dedos sumo sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto, el grande que está afuera. Derramará el resto de la sangre al pie del altar. Si alguna persona del pueblo pecara y no supiera, fue sin querer, va a tomar una cabra sin defecto y va a hacer lo mismo. Aquí lo interesante de esto es que la ofrenda del rey o del jefe es igual que la ofrenda de cualquier persona en la congregación como individuo, dando a entender que porque es rey o porque es cualquier individuo ante los ojos de Hashem, su ofrenda es igual. En el capítulo 5, esta es la ofrenda que se llama Asham. Asham, y Asham es por reparación o restitución. Son ofrendas por reparación o restitución. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda
sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo, será inmundo y habrá delinquido. Y si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Esas personas que se pasan por ahí jurando, yo te estarían trayendo ofrenda todos los días. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Tiene que confesar. Eso no significa que va donde el cura y se confiesa, sino dar a reconocer al Padre que cometió el pecado y confiesa su error. Y para su expiación traerá a Hashem por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Nunca un cordero macho se ofrenderá por pecado. Ningún cordero macho es ofrendado por pecado. Una cordera, una cabrita, por otras cosas, pero no por este tipo de pecado. Dice, por eso Yeshua cuando muere en Pascua no muere por pecado. Su vida la dio en el madero, no fue por pecado. Fue por establecer una relación con el Padre, volvernos a darnos identidad, volvernos a traer el Padre. Porque en ningún momento se ofrece un cordero macho por pecado. Dice, si no tuviere suficiente para un cordero, podrá traer 2 tórtolas, 2 palominos, y de nuevo se hace lo mismo que se hacía con las otras. Si con todo y eso no puede ni siquiera traer 2 tórtolas, 2 palominos, puede traer una 10ª parte de un efa de flor de harina. Pero sobre esta no pondrá aceite ni podrá incienso porque es por expiación. La traerá, pues, verso 12, la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas será perdonado y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. O sea, este Hasham va a depender del estado financiero de la persona. Si tiene, puede ofrendar un animal más costoso. Si no tiene, lo mínimo que puede ofrendar es harina. De nuevo, el propósito es que Hashem quiere que se repare la relación con él y él te dice, mira, no tienes nada, pues tráeme un poquito de harina. Lo que quiera es que no te quedes sin acercarte a mí. Te estoy dando todas las posibilidades a vida y por haber. No me puedes decir, ay, no tengo dinero para una cabra. No tengo dinero para un cordero. Mucho menos para un becerro. 2 pajaritos menos. Pues mira, un poquito de harina. Vete allí al campo, agárrate 2 o 3 espigas, las muela y tráemelo. Yo lo que quiero es que te acerques a mí, que nuestra relación sea reparada. No hay excusa, mi gente, no hay excusa para acercarse al Señor. Luego hay ofrendas expiatorias, que es parte de la Sham. La Sham se divide en varios tipos de ofrendas de acuerdo a la situación. De nuevo, si quieren más detalle, puedo darle un listón de libros que pueden leer. Verso 14, habló más Hashem a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Hashem, traerá por su culpa a Hashem un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo de santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la 5ª parte. Aquí son cosas que además de reparación y restitución le tienes que añadir un 20%. Que va a ser depender del error que se comete. Verso 17. Finalmente, si una persona pecara o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Hashem no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Aunque tú no estás seguro si lo hiciste o no lo hiciste, tengo duda, como quiera, tráete la ofrenda.
Será pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delincuó contra Hashem. Capítulo 6. Habló Hashem a Moisés diciendo, cuando una persona pecar hiciere prevaricación contra Hashem, prevaricación ahí es ma'al, traición, infidelidad, y negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robar o calumniar a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Hashem un carnero sin defecto, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote. El sacerdote, de nuevo, el que manipula todo. O sea que aquí, además de traer la ofrenda, tienes que traer también un 20%, que es una quinta parte. Vamos al PowerPoint. Eso fue vuelo para en 15 minutos. ¡Wow! A ver si lo entendemos un poquito mejor. A veces yo soy visual, que quizá algunas personas... Y lógico, algunas de estas cosas va a ser repetido porque recuerden que la Torá de todos los años es lo mismo, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Si usted no está aprendiendo todos los años, una de dos cosas, o tiene un maestro o maestra no muy buena, espero que no digan eso de mí, o no están estudiando. Así que seguimos. Vamos un poquito al trasfondo cultural. Los sistemas de sacrificio eran conocidos en todo el antiguo Medio Oriente. No había nación, no había cultura que no hiciera sacrificio. Los ritos paganos se hacían primordialmente para apaciguar a los dioses y como mecanismo para manipularlos. Una forma de magia para hacer que los dioses favorecieran a la persona. ¿Okay? Recuerden que en el mundo del antiguo Medio Oriente habían dioses por un tubo y 7 llaves, como es en Puerto Rico. Para los paganos, sacrificar era una forma de hacer que los dioses bendijeran a las personas, particularmente en la fertilidad. Fertilidad de los campos, los animales, la familia. Y ustedes saben que una de las cosas que hacían era que ofrendaban, o sea, sacrificaban a su primogénito a Moloch para que al darle ese primogénito, entonces le nazcan más hijos. Los sacrificios les era provisto a los dioses como alimento. Ellos creían que le estaban alimentando a los dioses porque recuerden que en el antiguo Medio Oriente la gente entendía que los dioses habían creado a la humanidad para que fuera esclavo de ellos. Y tenían que vestirlo, tenían que alimentarlo, tenían que hacer todo a los dioses. Y Hashem usa algo que el pueblo conoce, que ya el pueblo conoce, pero a su manera. Entonces vemos un contraste con el pueblo hebreo. Para el pueblo hebreo no es sacrificar, es ofrendar en reconocimiento del carácter de Elohim y su dignidad de ser adorado como rey, creador y soberano. También para reconocer el pecado de la persona, la necesidad de arrepentimiento y perdón delante de un Dios santo. El sistema de ofrendas de Israel era único porque se hacía en el contexto del pacto entre Hashem y su pueblo. Si no había pacto, pues no tienes por qué ofrendarle ni traerle nada a tu rey. No hacían uso de levadura o miel, que ya hemos hablado, porque esto causa fermentación, símbolo de descomposición, muerte. Pero sí se les sazonaba con sal, símbolo de preservación del pacto y el compromiso del que ofrendaba. Los riñones e hígado, su grasa, eran quemados para evitar ser usados como objetos de adivinación. Los paganos utilizaban los riñones y los hígados para adivinar el futuro.
Eso le llaman extispici. Extispici. O spicy, I don't know. Los órganos usados para adivinar el futuro. ¿Cómo lo hacían? No tengo la menor idea, pero lo hacían. Eran considerados los más suculentos de la ofrenda, incluyendo la grasa del rabo de la oveja. Las ovejas de este área del Medio Oriente tenían un rabo bien grande. Y ese rabo tenía mucha grasa y esa grasa tenía que ser quemada en el altar. No podía ser ingerida por las personas. Vayikra, y él llamó. El I. Continuación de Shemot desde el capítulo 25. cual culmina con la presencia visible de Hashem, su Kavod, su Shekhinah, en el Mishkan y la nación adorándole. Kedusha, todo esto tiene que ver con Kedusha. Kedusha en espacio, en tiempo. La nación se considera Kedusha como nación. Y lógico, Hashem es santo. Pero para mantener y sostener esta total Kedusha, Hashem mismo establece un protocolo, un código de santidad, que es un conjunto de leyes formales que rigen legalmente los actos y ceremonias en servicio a Bodá, a Hashem, rindiéndole honor. Este protocolo permite que la presencia de Hashem permanezca en medio de ellos. Hashem lo que quiere es estar con su pueblo. Para poder mantenerse presente, tiene que mantener ese espacio sagrado en todo tiempo. Porque la meta principal es mantener la relación del pacto. La instrucción es cuando Adán, alguno de entre vosotros, se acerque a ofrecer ofrenda. Lo que yo le dije, que es la palabra yakriv, que viene de corbán. Corbán en la forma más simple es acercarse, acercamiento. El propósito es acercarnos a Hashem. Aquí dice corbán, acercarse, estar cerca, venir cerca, ofrenda, no es sacrificio. Sacrificio lo que hacen los paganos para apaciguar o manipular sus dioses, no así con el Dios de Israel. Usted no puede manipular a Hashem, no importa, te puede poner de cabeza, te ponen de todos colores, al menos que uno se humille de corazón y él incline su oído y tenga misericordia y gracia, entonces, como rey, es posible que cambie de parecer. Pero no venga a manipularlo. O sea, ay, Señor, tú eres tan bueno. Como esa gente que vienen y te vienen bien bonitos para después pedirte. Hashem no es Santa Claus. Dios de Israel, el corbán ofrenda la manera de relacionarse con Hashem en su casa. Tiene que ver con relación, ya sea para celebrar, agradecer, hacer petición o reparar la relación con Hashem y o personas a causa del pecado. Es una forma de elevarnos, traernos de nuevo a honor. Protocolo es, si es un corbán animal, si vas a traer un animalito, tiene que ser un animal doméstico y limpio, kosher. Si no es un animalito, puede ser harina de alta calidad. La trae con incienso, aceite, sin levadura y sin miel. De nuevo, dependiendo la ofrenda, hay, como habíamos hablado del asham, si trae una minjá por asham, no puede añadirle ni incienso ni aceite. Si es un ave, paloma o tórtolas, también lo puedes traer. Porque el pacto da lugar a este protocolo. El protocolo tiene que ver con sangre porque en la sangre está la vida. Yo pensando en eso los otros días, ¿cuál es la esencia de la sangre que trae vida? Un glóbulo rojo de una célula sanguínea, uno nada más. La importancia de esa celulita es que contiene oxígeno. Y es algo que usted no puede ver, al menos que sea microscópicamente. Es tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito. Sin embargo, la estructura de esas células rojas, si usted se pone a buscar en términos de molecular, un microscopio electrónico, es un universo. Y tiene una serie de proteínas y globulinas
que tienen que ver con hierro, y ese hierro es lo que va a anclar esa molécula de oxígeno. Y esa molécula de oxígeno, la célula roja viene siendo como un Uber. Se monta el oxígeno ahí y corre por todo el cuerpo. Usted sabe que cada 120 días los glóbulos rojos se reponen. Cada 120 días, hello, 120. Y eso va corriendo por todo el sistema de expreso que uno tiene en el cuerpo. Las venas, las arterias, los capilares. No hay una célula en tu cuerpo que no reciba oxígeno. Por eso es, cuando una persona tiene un infarto o un derrame cerebral, es por falta de oxígeno. ¿Y por qué usualmente falta de oxígeno? Porque esa vena o esa arteria se tapó, se bloqueó, entonces no puede pasar la sangre, y si no puede pasar la sangre, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, se muere. Esa es la vidita que hay en cada célula roja, por eso la sangre es tan importante. Por eso el hierro es tan importante. Personas que están anémicas, pues los niveles de oxígeno, porque no hay hierro para agarrar ese oxígeno. Pero de igual manera, una vez está utilizado ese oxígeno, ¿qué se produce? CO2, ¿cómo es CO2? Dióxido de carbono. ¿Qué hace ese Uber? Viene y pasa al otro lado, viene de por la arteria, pasa al otro lado y agarra, intercambia el oxígeno por ese dióxido de carbono. ¿Y qué hace? Vuelve otra vez la misma ruta y sale en tu respirar. Esto lo hacemos nosotros sin pensarlo. Respiramos, vivimos, caminamos y no tenemos ni la más mínima idea de todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo para que esa vida, simplemente si te falta una molécula de oxígeno, es suficiente para que tú quedes parapléjico, no puedas hablar, aunque a algunos le hace falta eso, pero no pueden hablar, pueden hasta morir. Todo eso es la sangre, esa es la vida que Hashem tiene el derecho de reclamarla. Y si tú te quieres acercar a mí, tú me traes vida, porque yo te doy a ti vida. Esto no tiene que ver nada con muerte, nada con muerte. Como escribí aquí, bueno, pienso igual. No tiene que ver con muerte, sino con vida. Vida no contaminada y vida pura. Dar algo que es tuyo como regalo, tributo, ofrenda al rey. La palabra kaper, que es como, traducen como expiación, que es horrible ese término, pero significa escudo, cobertura, borrar, limpiar, remover contaminantes. ¿A qué de ustedes que les gusta limpiar mucho? Sin mirar a nadie. La sangre viene siendo como el Clorox, como el desinfectante que limpia todas las impurezas, impurezas rituales, todo pecado, todas las cosas se usa con sangre. Eso es kaper, que es donde viene Yom Kippur. Para poder acercarse y no morir por causa del pecado de impureza ritual ante la presencia de un Dios santo, puro. No todos los korbanot son para expiación. La sangre en el altar te une a Dios. El altar viene siendo ese punto conector entre el cielo y la tierra, entre Dios y tú. Es el altar. Hay 5 tipos diferentes de ofrenda, cada una con su protocolo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Voluntaria o obligatoria? Zebach en hebreo es la ofrenda que requiere cortar el cuello. Eso se llama shechitá. Sin causar sufrimiento al animal. Los cuchillos que usaban los Kohanim estaban súper afilados y eso eran revisados todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque se suponía que de un solo corte el animal podían desangrarlo, ¿okay? Sin que sufriera el animal. Era un corte, no era no, eso no se permitía. Si veían que un cuchillo tenía una partecita que no estaba bien, no se podía usar. La cosa era que con un solo corte
degollar al animal para que no sufriera. Y recuerden que los únicos animales que se pueden matar de esa forma sin que sufran son los animales que Hashem ha llamado limpios, como la vaca, la oveja, el cabro. Cualquier otro animal sufre, porque por la forma en que Hashem le hizo la anatomía de sus venas y sus arterias, por ejemplo, una vaca, si tú la cortas así, inmediatamente corta ya no hay sangre que supla el cerebro, por lo tanto, inmediatamente no pierde conciencia, o sea, no siente dolor, porque corta e inmediatamente bloquea el que no suba sangre al cerebro. Un animalito como un cerdo no tiene esas arterias y esas venas como un becerro o como un cordero. Las tiene acá atrás. Entonces, si tú tratas de matar un cerdito de esta manera, que recuerdo que los veía en Puerto Rico, están vivos, están gritando, están doliendo, porque cortaste, pero el cerebro está todavía consciente, sigues pasando sangre por la parte de atrás. No los cortan por acá, lo torturan. ¿Okay? Por eso el cerdo no se puede comer, porque primeramente que nada, no se considera limpio, porque si tú lo matas en la forma que se matan los animales limpios, le va a causar ¿qué? Sufrimiento, dolor. Hasta en eso Hashem piensa. Por lo tanto, se hace solamente con animales limpios. Y el menajot son las ofrendas que no son animal, grano, cereal, harina. Grados de pecado. Sí, hay grados de pecado que contaminan el espacio sagrado. Hay 3 grados de pecado. Así como hay 3 sitios en el Mishkan, 3 sitios en el templo, hay 3 grados de pecado. Está el avón, que no es lo que se vende cosméticos por ahí, es avón, que usualmente lo traducen como iniquidad. Un avón o iniquidad es intencionalmente desobedecer algo que la Torah manda hacer. Es intencionalmente desobedecer un mandamiento positivo. Por ejemplo, guardarás el Shabbat. Dice, no me da la gana. Estás cometiendo avón. Pesha, solamente lo traducen como rebelión o transgresión. Es intencionalmente desafiar algo prohibido por la Torah, un mandamiento negativo. O sea, el Señor te dice, no matarás, y a ti tú dices, no me importa, voy a matar al vecino porque ya me tiene loca. Eso sería un pesha. Y jata'a, que es realmente lo que traduce en pecado y es el único que realmente se puede traducir como pecado, es aquello que es un error, un descuido, una dejadez, no tienes cuidado y es involuntario. Los primeros 2 son voluntarios, el jata'a, que fue de lo que mayormente estábamos hablando cuando hablamos de jata'a y de la sham, son involuntarios. Lo que se hacía intencional, para eso no había ofrenda, sobre todo si era pesha. Si era un pesha, solamente el rey puede perdonar. Por eso Hashem perdona a David, que David, además de asesinato, cometió adulterio. 2 en 1. Y mucha gente se pregunta, David, ¿por qué siguió siendo rey? ¿Por qué no lo mataron como dice la Torah? Porque si algo bueno tenía David era que tan pronto él cometió un pecado, lo reconocía, se arrepentía. Y era un arrepentimiento, una humillación sincera. Y rey es el único que puede perdonar. Si quiere perdonar, perdona. Y si no quiere perdonar, no perdona. Muchas traducciones no aclaran la diferencia entre los 3 grados. Al menos que usted lo busque en el hebreo, a veces usted lee y todo es pecado, 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 pecado. Por eso antes decían que todo pecado es igual. No, no. Hay 3 diferentes tipos de pecado. No es lo mismo que tú vengas y castigue a una persona porque se robó un huevito a que mate a otro. Tú no puedes castigar de igual manera a una persona que hace algo
de menos valor que algo como quitar la vida humana. Hay diferentes grados de pecado y hay diferentes formas de lidiar con cada pecado. Recuerden que los que son intencional, para eso no había ofrenda. Todo es la perspectiva del pacto. Todo está basado en el pacto y en reparar, volver a tener una relación con el Padre y con las demás personas, porque si entendieron bien lo que leí, muchas veces si son cosas en contra que yo hago en contra de un individuo, yo tengo que pagar una ofrenda por ese tipo de transgresión o pecado. El olá, holocausto, corbán encendida, elevada, no se come, completamente quemada, es voluntaria. La minja, hay 5 clases de minja. El cereal, el grano, la harina, con aceite e incienso, a la mayoría de ellas, pero sin levadura y sin miel, que como dije, es jugo de las frutas. También es voluntaria. Shelamim, corbán de paz, bienestar, parte se quema en el altar, lo demás se comparte y se come, es voluntaria. El shelamim, el Pesaj, la Pascua es un shelamim. Cuando estaba el templo y se hacían ofrendaban los corderos en el templo en el día de Pascua, la sangre se ponía en el altar, la grosura era quemada en el altar, pero el animalito, la carne era devuelto al individuo y ese individuo compartía con su familia, con sus amistades. ¿Okay? Jataá, corbán de pecado, pero que le llaman pecado, pero realmente es una ofrenda de purificación. Hay varios por error cometido y es obligatoria. El asham, muchas veces lo llaman corbán de culpabilidad, pero correctamente es de reparación o restitución. Y hay varios. A, si alguien en forma accidental usa algo que supuestamente solo debe usarse en el Mishkan. B, si alguien piensa que tal vez pecó, pero no está seguro. Y C, si alguien jura en falso al tratar de engañar a otra persona. El asham es obligatorio. Y aquí puse una tablita. Sé que no la van a ver, ni la van a poder brincar tampoco, pero la tienen ahí para que la lean cuando estén aburridos. Hay 7 clases de ofrendas conforme al grado de Kedusha. No todas las ofrendas tienen el mismo grado de Kedusha. Aquellas que están en rojo son las que se consideran más sagradas y las que tengo en verde o que tienen las estrellitas verdes son las menos sagradas. Ejemplo, el holocausto, que es la quemada completa, es de gran santidad. El de purificación, el Jataá, y el de reparación Asham son consideradas las más sagradas. Estas tenían que ser comidas o si se comía parte de ellas, tenía que ser comida dentro del azará por los sacerdotes dentro del templo. No podían sacarla fuera del templo. No podía ser compartida con su familia. Era para ellos. Mientras que la de paz Shelamim, que incluía la de acción de gracias, la del primogénito, la de los diezmos de los animales y la Pesaj son consideradas menos sagradas, excepto los corderos de Shavuot. Cuando digo menos sagradas no es que no tengan santidad, pero por ejemplo, el Pesaj se podía comer fuera del templo, pero dentro de las murallas de Jerusalén. Fuera de Jerusalén no se podía comer. O sea que estas se pueden comer fuera de la parte más sagrada del templo. 4 elementos del servicio. El degollar, que cualquier persona lo podía hacer después de poner su mano sobre la cabeza del animal, declarando que entrega su propiedad a Hashem. Pero luego solo el sacerdote podía hacer la manipulación de la sangre, recoger la sangre en un envase santo, transportar la sangre al altar y rociar la sangre sobre el altar. Dependiendo del tipo de ofrenda, el altar tenía un borde alrededor que dividía el altar en superior e inferior. Dependiendo de la ofrenda, había ofrenda que la sangre la tenía que esparcir en la parte superior del altar, mientras que había otra que era en la base del altar. También había una que requería que los 4 lados del altar fuera rociado con sangre. Y lo que hacían era que se iban a una esquina y tenían que tener la destreza suficiente que cuando hacían así, caía en ambos lados para poder cubrir los 4 lados del altar. O sea, no era que iba por un lado así, sino que de una vez tiraba en una esquina, agarraba los 2 lados e iba a la otra esquina y agarraba los otros 2 lados.
Estos Kohanim eran bien diestros. Recuerden que no podían, si eran zurdos, tenían que aprender a hacer todo con la mano derecha. No era permitido usar la mano izquierda. Rico, I'm sorry, tú eres zurdo, vas a tener que aprender con la derecha. Otra cosa, cuando tiraban, porque recuerden que cuando una vez está el altar del templo, es súper alto, son como decir casi 3 pisos de una casa. Tenían que tirar ese pedazo, la pierna o lo que fuera. Imagínense la pierna de un becerro, la pata de un becerro, no, una patita de pollo, eso pesa. Tenían que tirarla y al tirarla tenía que caer exactamente en el fuego que estaba encendido para eso exclusivo. Si caía en otro lado, si caía fuera del altar, ya eso invalidaba por completo la ofrenda. Tienen que tener eran buenos pitchers, tenían que tirar y tenía que caer todo en su sitio. Además tenían que ser personas fuertes. Imagínense llevar las patas de un becerro o de un toro. O sea, que eran hombres fuertes. Y subir la rampa, tenían que tener esas piernas. Dice, así que tenemos que el sacerdote, el que recoge la sangre, transporta la sangre, rociaba la sangre sobre el altar. Solo 2 elementos para ofrendas de pájaros. Si era un pájaro, una tórtola o una paloma, había que pellizcar la cabeza de tal manera que le arrancaba la cabeza al animalito. ¿Cómo? No me pregunten. Y exprimían el animalito a la pared del altar porque son pequeñitos para que saliera toda la sangre. Y lo más importante de todo era tener la intención correcta, el kavaná, cuando ejerciendo el servicio para no invalidarlo solo durante el día y con la mano derecha. Durante el día era que se hacían la ofrenda, ninguna ofrenda se hacía de noche. Esta referencia se encuentra en Mishnah Kehati Seder Kodashim, volumen 1, en el tratado de Zebahim. Y para comparar lo que hacían los paganos, de esto estuvimos hablando en Israel, por ejemplo, la ofrenda Hataat y la ofrenda Sham, que era por pecado, que se trae la sangre, se pone en el altar y la grosura se quema y otras cosas. Y todo se hacía en presencia del pueblo, o sea, el pueblo podía ver. Hay algo que se llama taurobolio. Y lo que hacían era que para purificarse ellos de sus pecados, cavaban como una fosa y ponían una plataforma encima y la persona se iba dentro de esa fosa. Y sobre la plataforma los sacerdotes venían y mataban vamos a decir, un buey, y la sangre de ese buey pasaba por la plataforma y bañaba al individuo de sangre. Ellos que dicen que son lavados por la sangre es incorrecto, eso lo hacían los paganos. Lavarse en sangre es algo pagano. Nosotros, conforme a la Torah, es ser rociados con la sangre. ¿Okay? Nadie es bañado en sangre. Todas esas canciones que dicen, wash me in the blood, están bien malitos. Es verdad. Animales aceptados. Tenemos las ovejas, tenemos el carnero. I'm sorry. Mira qué carita, yo no podría. Señor, perdóname, porque yo no puedo. Gracias a Dios que son los hombres, yo no voy a poder. El cabrito ya se está riéndose. Está riendo mucho porque ves. Las vacas, los becerros, las aves, que son las palomitas, las tórtolas. Pues, ¿cómo hacían? No sé. Entonces aquí un diagrama para ver, esta parte era, lo hacían de una manera que tenían que solamente con un movimiento de la uña del dedo gordo, hacían así y le... No sé, sí, como si fuera una navaja, tenían que tener, supongo yo, una uña larga en el dedo, no sé, pero la cosa era que tenían que eliminarle la cabecita y entonces exprimir el animalito, lógico, tienen que sacar el buche y las plumas para poderlo ofrendar. Se picaba por la mitad sin completamente dividir el ave. Y aquí para mostrarles si es una vaca, aquí está el hígado, aquí están los riñones, aquí todo esto es intestino, pues entonces
todo esto estaba cubierto con una grasa que le llaman el omentum. El hígado tiene su grasa y los riñones, pues entonces esa era la grasa que tenía que ser quemada en el altar, no podía ser comida. Aquí es la oveja, de nuevo, la grasa del lomo, de los riñones, del hígado y del rabo tenía que ser quemado en el altar, le pertenece a Hashem, no puede ser comido por el individuo. En pocas palabras, la ofrenda, los corbanot servían como medio para acercarse a Dios en su casa, el espacio sagrado, para celebrar, agradecer peticiones o purificar, limpiar, remover impurezas rituales y pecados. Recuerden que son pecados no intencionales. Solamente el rey puede perdonar pecado y el perdón podía obtenerse con arrepentimiento y teshuva. Sobre todo si no se tenía acceso inmediato al templo para ejecutar el protocolo. Dios dice en Vayikra, cuando alguna persona quiera acercarse a él, no dice primero que tiene que ser solamente para recibir perdón. El pacto te da una relación que te lleva al perdón. Tú no puedes, siempre lo he dicho, tú no puedes pedirle perdón a una persona si no tienes una relación con ese individuo. Si no hay una relación entre nosotros, a ti no te va a importar. Si yo vengo y te pido perdón y dices, pero ¿quién tú eres? No, tú me has hecho nada. Solamente cuando una relación es que el perdón tiene valor. Por lo tanto, el pacto te lleva a una relación, entonces viene el perdón. Por eso los diferentes corbanot. La sangre de los corbanot afirma el pacto, reconciliaba y reparaba la relación si ésta había sido comprometida. La sangre de Yeshua reafirma el pacto por siempre. Cancela deudas, prisión, muerte, estar separado de Dios, exilio. Primero restaura la relación, el pacto, para que podamos ser perdonados. En Hebreos 9:22, y según la ley, la Torá, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no es perdón, no hay remisión. Es la palabra Yovel. En Hebreos 10:12 dice, pero Mesías, habiendo ofrecido, acercado, Carab, una sola ofrenda, Corbán, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, Corbán hizo perfectos o completos para siempre a los santificados, separados para Dios, para su reino. La sangre de Yeshua limpia, purifica, restaura de adentro hacia afuera. El corazón, la intención, la conciencia y el alma. Por eso en la ofrenda de Yeshua, su vida era tan diferente a los becerros, los cabros, todo lo demás. Porque nada de eso podía penetrar el corazón del hombre. En Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Qué día? Después de Yeshua. Dice Hashem, pondré mi Torah en su corazón y en su mente la escribiré. Se encuentra en Jeremías 31, 33, 34. Y en Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Isaías 43:25. Hebreos 10:18, aquí la palabra favorita de Rico. Pues donde hay remisión, áfesis, Yovel, que libertad, dejar ir, cancelar deudas, de estos no hay más ofrenda por pecado. Recuerde que con intención hacerlo prohibido por la Torá, el pago era muerte, pena de muerte. Y la mayoría de esas cosas era, por ejemplo, si era adulterio, muerte. Idolatría, muerte. Asesinato, muerte. Si maltrataba a los padres, muerte. O sea, ahí no era lógico, se hacía un juicio. Si el veredicto decía culpable, cito ley. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ofrenda por el pecado. 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda o común la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Por ejemplo, ya tú estás en pacto, tú has venido a Yeshua, eres perdonado, ya conoces la Torah y viene y hace
intencionalmente algo que el Señor te dice que no haga, que está prohibido. Un ejemplo, quizás lo más común, adulterio. Has venido a Yeshua, estás en la Torah, estás caminando conforme a lo que dice la Torah, estás en pacto, y después viene y comete adulterio. Yeshua no va a volver otra vez a sacrificarse o irse a un madero para... Estás pisoteando la sangre de Yeshua. El deseo de nuestro Rey soberano es querer morar con nosotros y en nosotros. Yeshua por su sangre permite esa relación por siempre, por la renovación del pacto y la eliminación de lo que nos separa del Padre, la muerte. Hoy día no hay templo, un edificio, una estructura física, pero Yeshua es el templo y nosotros somos el templo. Por eso hay que saber qué es el templo para poder decir, soy el templo. Nuestras oraciones y las de Sidur constituyen el protocolo del templo para acercarnos a Hashem todos los días, noche, mañana y tarde. En Oseas 14:2 dice, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No podemos ofrendar como pide la Torah porque no hay templo, pero que proviene de tu boca son las ofrendas que hoy día le entregamos al Padre. Pero esto no le quita al futuro templo porque el sacerdocio de Aarón es permanente y las ofrendas que no son por pecado seguirán. Eso está en Ezequiel capítulo 40 al 48. El templo en la tierra es el espacio sagrado y el microcosmo del universo que Hashem ha ordenado para su presencia visible, su gloria, su Shejina en medio de su pueblo. Es su protocolo. Que me da lástima a los animalitos, pero es lo que dice el Rey. Yo no puedo decirle, no. El propósito final del espacio sagrado. Número 1, cumplimiento del pacto Abraham, Isaac y Jacob. El espacio sagrado trae una sociedad basada en la santidad de la vida humana e igualdad de la dignidad para todos. Estaba leyendo ayer en unas noticias, no sé qué estado, creo que es Arizona, ¿será? No me acuerdo. Que han propuesto que las clínicas de aborto, mínimo, matar 15 muchachos al día. Y lo dice así mismo, matar 15 niños al día. En el espacio sagrado dice que todo estará basado en la santidad de la vida humana e igualdad de la dignidad para todos. En el espacio sagrado todos están sujetos únicamente a la soberanía de Hashem. Permanentemente consciente de la presencia divina de su Shejina. En el espacio sagrado vamos a estar continuamente conscientes de su presencia. En el espacio sagrado nos esforzaremos por ser fieles al pacto que nos encomendó, haciéndonos un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Recuerden que somos santos como pueblo, no como individuos. El espacio sagrado ayuda a elevar el alma a los cielos y hacer descender los cielos a la tierra bajo la forma de un orden social justo, benevolente y compasivo. Y trae la permanencia de una identidad en la imagen y semejanza de Elohim. Por lo tanto, el Mishkat y el Beit Hamikdash del pasado, el presente y futuro, que espero que sea pronto. Y por lo que se ven en las cosas, puede ser que sí. Y aquí es más o menos un resumen de todo el libro de Vayikra. Interesante, así como Vayikra es el centro de la Torá, el capítulo 16 que trata de Yom Kippur es el mismo centro del libro de Vayikra. De los capítulos 1 al 15 habla de rituales de purificación, que es lo que nos ayuda a acercarnos a Dios. Mientras que el capítulo 17 al 27 nos habla de justicia y rectitud y de Kedusha, que nos ayuda a mantener una relación continua con Dios. Una cosa es acercarnos y si queremos continuar con Él, tenemos que caminar en Kedusha. Y Yom Kippur, que recuerden que es una festividad que incluye el perdón de la nación completa, es para traer una relación restaurada, un estilo de vida del reino. Porque todo es infundir lo físico con lo espiritual, una elevación, honor y gloria. Esta es la esfera de honor.
De nuevo, los recursos disponibles para las personas que siempre he dicho, el que no aprende porque no le da la gana. Así que con eso terminamos el PowerPoint. Quizá tenemos como 10 o 15 minutos para alguna pregunta. Si las personas, ¿alguien aquí tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran? Nadie, están dormidos, aburridos. Nada. Hola. Shalom, shalom. Voy. Déjame poner aquí el. Sí, dime. Le saluda Nubia de Arizona. Sí. Que el Eterno la bendiga por esta excelente enseñanza. Gracias. Y nada más, yo quería hacer una pregunta, pero he escuchado que los animales que se llevaban a sacrificio tienen una relación como con el ser humano, ¿verdad? Como, digamos así, los toros se relacionan al carácter de nosotros o algo así. ¿Eso es verdad o es Bueno, eso lo dicen algunos judíos dentro de algunas sectas del judaísmo, que los animales, sobre todo cuando se ingieren, por ejemplo, cuando se ingiere un toro, cuando se ingiere un cabro, un cordero, que la transferencia de las características o de la esencia del alma de ese animal pasa al individuo. Pero eso es ya algo más esotérico, más bien visto en Kabbalah. Lo dicen así algunas sectas del judaísmo. quizás hice mal la pregunta, sino es el carácter del ser humano? Por ejemplo, que cuando era, ¿verdad? El toro llegaba ese sacrificio, es el carácter de uno por el enojo. No, en el sistema levítico de Hashem no es así. Ah, ok, muy amable. Sí, era más bien entendido en las culturas paganas, pero no en el sistema de levítico que hemos descrito, según la ofrenda que el padre pidió que fueran. Ok, muy amable. A tu Gracias. orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, en Facebook, dime. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre remisión y perdón de pecado? La diferencia. Bueno, en términos de cuál es la diferencia entre remisión y perdón de pecado. De nuevo, remisión tiene que verlo como está escrito en el griego y como está escrito en el hebreo, porque si es áfesis o yovel, remisión significa cancelar deudas, dar libertad, mientras que perdón es que el individuo, o sea, hace una acción y yo pues perdono en sentido de relación. Mientras que remisión, si es basado en el término de áfesis o yovel, tiene que ver con cancelación de una deuda, cancelación, traer libertad. Eso es remisión, es más bien un estado, sería legal, porque recuerda que viene por romper el pacto. Por romper el pacto, el pago era muerte. Pues entonces cuando hay remisión es que yo cancelo esa deuda. Pero entonces ya en lo personal el Padre me perdona a mí como individuo por el acto que cometí. Que el perdón es algo más, puede ser individual o puede ser nacional, de parte del rey para con sus súbditos, mientras que remisión tiene que ver en terminología legal de que ha habido una cancelación de una deuda, una libertad por una deuda o algo que se hizo que incurrió en una deuda. Eso se cancela, eso es remisión áfesis, traer llover, libertad. En ese sentido, la diferencia de okay. Rosario. Shalom, mi pastora. Shalom, ¿cómo estamos?
Bien, bien, gracias a Dios. La verdad, la verdad que me dejó desencajada porque Ajá. tengo 52 años y hace 52 años que tengo entendido que Yeshua vino, su muerte fue para el perdón de las rebeliones, por llamarlo de alguna forma. Bueno, Entonces, como que eso es consecuencia de, pero ese no fue su propósito al morir un día de Pesaj. Propósito de morir un día en Pesaj era de traernos de nuevos a reparar la relación entre el Padre y nosotros, volvernos al reino. Una vez esa relación es reparada, entonces el Padre perdona. O sea, lo primordial no fue el perdón, lo primordial fue reparar, restituir la relación. Por eso habla de reconciliación. Una vez hay reconciliación, entonces puede haber perdón. O sea, el perdón es a consecuencia de, pero no era lo primordial. No es que no haya muerto por los pecados, pero el perdón del pecado vino porque se reparó la relación. ahí está. ¿Ok? Ahora sí lo entendí. ¿Ok? Porque, Ahora por sí. ejemplo, un ejemplo, Rosario, yo personalmente no te he conocido, no te conozco de virtualmente. Sí. Pero si no me conociera y un día apareciera en tu casa y te digo, Rosario, perdóname, dije, pues, yo no te conozco porque ¿qué te tengo que perdonar? Pero si ya hemos establecido una relación que haya sido virtual, yo vengo y digo algo o hago algo que te ofende, pero como ya hay una relación entre nosotros, aunque sea virtual, si yo te pido perdón o disculpa, pues entonces tiene más peso y sentido que si no me conociera. Claro, claro, Es claro. como tus hijas. Estoy segura que si hacen algo que no te agrada, te duele. Pero más vale pedir que ellas te pidan perdón a que un extranjero de la calle venga y te pida perdón por ella, porque no hay una relación. O sea, lo que vino Yeshua a hacer era reconciliarnos, reparar esa relación con el Padre para que entonces nosotros pudiéramos entender, pedir perdón y el Padre nos perdonara. Pero no fue perdón primero y luego la relación, es la relación primero y luego el perdón. Claro. Ahora sí entiendo. Ok, Ahora sí lo entendí. Muchas gracias, a pastora. tu orden. Déjame ver, aquí una pregunta Pastora, yo tengo dice, una pregunta. Ay, sí, perdón. sí, Verónica, sí. Ajá, hola, ay, shalom, shalom. Shalom. Bueno, es que es relacionado a lo que acaba de comentar la hermana con Ajá. respecto a lo de la rebelión. En el Eterno hizo finalmente un decreto que lo estableció para cada uno de nosotros Ujú. por nuestras rebeliones. Eso me quedó muy claro cuando explicaba el More Rico Cortés. Ujú. Estaba hablando al parecer de en Gálatas 6, pero decía que ese decreto era en contra de nosotros en la cruz. Lo, lo que pasa es que el decreto de muerte, porque Sí, rompimos el pacto, el decreto era muerte. En la cruz, lo que quedó clavado en la cruz fue el decreto, no la Torá. Lo que pasa es que muchas personas dicen que lo quedó clavado en la cruz fue la ley. La ley que quedó clavada en la cruz fue la ley de la muerte, en el sentido de que rompiste el pacto, merece muerte. Ese decreto fue lo que Yeshua vino a romper, porque si no, nadie tendría vida eterna. Y el propósito de vida eterna es que podamos vivir siempre con el Padre, porque ese es su deseo. Eso fue lo que quedó. Ese decreto fue lo que fue crucificado o clavado, como usted quiera decirlo, en la cruz. Fue el decreto, el decreto de muerte. no la ley. Exacto, porque la causa del pecado es Muerte. muerte. ¿Okay?
Es Sí. un efecto y acción, o acción y, Causa y acción y efecto. reacción. Ajá, acción Causa y reacción. efecto. Ujú. Que la ley de causa y efecto, que fue el que peca, lógico, el que Paga. hace intencionalmente en contra de lo que dice la Torah, se merece muerte. Entonces Yeshua vino a eliminar ese decreto para aquellos que entran quieren renovar, reparar el pacto por medio de Yeshua. Ese edicto de que era morir eternamente, ya lo que tenemos es vida eterna por medio de Yeshua. Ok. Sí, doctora, muchas gracias. No, es que es bueno porque finalmente Ajá. ya a mí ya me va quedando como que más claro y en alguna otra ocasión que vuelva a leer, pues ya tengo más como que Sí, porque exactamente. usualmente lo que la gente interpreta y lo que he escuchado es que la ley quedó clavada en Ajá. pero no es la ley Torah, lo que quedó clavada fue la ley de causa y efecto, de que pecaste, morirás. Esa ley, no la ley Torah, sino la ley de que cometiste pecado, viene la muerte. Sí, por eso es que por los errores de las interpretaciones, por estar interpretando con versículos como dice el More, sueltos, Exacto. es susceptible a que divaguemos y le demos, que saquemos de ese texto, saquemos un megacontexto. Exacto, una doctrina, exacto, y no tan solo usar un solo versículo para hacer una doctrina, sino que si no van al lenguaje original, por ejemplo, muchos sitios hablan de que todo es purificado con sangre para perdón de pecado. No es perdón de pecado, es remisión o yovel. Son dos cosas diferentes, que era lo que estaba diciendo, contestando de la pregunta anterior. Por eso no es tan solo, no es sacar un versículo, hay que leer la carta completa y eso hay que relacionado con lo que dice la Torá. Y una vez uno va de nuevo a la Torá, tiene que ver muchos de los versos o de las palabras en hebreo para entender. Sí. Porque como dije, aún el término pecado, a veces simplemente usan el término pecado cuando realmente está haciendo referencia hay tres tipos de pecado. ¿Cuál de ellos? Sí, lo que acabamos de ver ahorita. Gracias, doctora. A la orden. Hay una pregunta aquí, dice, cuando haya templo nuevamente van a continuar las ofrendas, pero el cordero de Pesaj sería la que ya no se puede hacer porque es Yeshua. Bueno, recuerda que el cordero de Pesaj nosotros lo vemos como Yeshua, pero en términos de las ofrendas, técnicamente, conforme a la Torá, no es Yeshua. Yeshua es simplemente un símbolo. El Pesaj simboliza lo que hizo Yeshua, pero no es que Yeshua es el cordero como tal, no es literal. Por lo tanto, cuando haya, porque recuerda que Pesaj tiene que ver con redención, con reconciliación de relación con el Padre, no tiene que ver con pecado. La ofrenda de Pesaj no tiene que ver con pecado, tiene que ver con reconciliación y restablecer reparar la relación con el Padre. Entonces van a haber ofrendas de nuevo en el nuevo templo que no van a estar asociadas con pecado, sino que van a ser, porque hay ofrendas como las primeras tres que leímos, que son voluntarias por gracia, porque estás agradecido, porque quieres celebrar, porque, o sea, hay otras razones que no son pecado. Las que son de pecado son las últimas dos, el Hataat y el Asham. Y se supone que en el milenio nos portemos bien, así que, pero van a haber ofrendas de nuevo porque no están relacionadas con pecado. Mantenimiento de relación. Son ofrendas de mantenimiento de relación porque lo primero que el Padre nos dice, si te quieres acercar a mí, esta es la forma en que lo vas a hacer. Ese protocolo no va a cambiar. Por eso tiene que haber un templo, tiene que haber un espacio sagrado. Si queremos que el Padre esté en medio nuestro, que es lo que anhela el judío, de volver a ver la gloria del Padre en su casa, la única forma que Hashem puede estar de nuevo, en su espacio sagrado es
que no haya muerte, que no haya pecado, que no haya transgresiones, que no haya idolatría. O sea, que el espacio esté completamente puro y santo y limpio para él poder mantenerse ahí. Entonces van a haber ofrendas. Dice, ¿te quieres acercar a mí? Pues mira, vienes con una ofrenda. Vienes con un tributo. Nadie se acerca a un rey sin un tributo. Y aún aquí en la tierra, los reyes y las personas de posiciones altas, presidentes, ministros, tú nunca llegas a la presencia de ellos con las manos vacías. Nunca. Tú siempre vienes con algo. Porque vienes con un tributo, con un regalo, con una muestra para honrar a esa persona. ¿Okay? Así que van a haber ofrendas, no relacionadas con pecado, pero sí ofrendas de gratitud, de un tributo, de acercamiento a Dios, porque eso es lo que Él ha establecido. Una vez ya pasemos del milenio a la eternidad, que entonces ya el planeta completo se convierte de nuevo en un espacio sagrado, pues entonces el planeta completo es un templo. Y recuerda que Yeshua en el libro de Revelación dice que ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los brujos, ni los... Te da un listón de los que no van a entrar al reino. Te asegúrese que no sea parte de esa lista. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. ¿Perdón? Ok. Tati, ¿tienes pregunta? Hola, Hola. ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí aprendiendo y escuchando. Y tengo a mi esposo aquí a la par, poniendo atención. Ah, qué bueno, saludos, saludos. Saludos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, señor. ¿Ya me tiene el Lexus preparado? Ya casi. Nada Ah, más estoy bueno. esperando que Voy lo para venga a allá, voy para escoger. allá, voy para allá. Venga, venga. Sí, voy para allá, si el Señor permite un día de esto. Dime, amor. Excelente. Amén. Tía, mándeme, ¿me puede mandar la presentación que es el PowerPoint para Sí, repasarlo? Sí, 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 sí. Sí, excelente. después de que termino la clase, yo envío el PDF de esto y también te voy a enviar lo de las oraciones de Shabbat, Excelente. ¿ok? Muchas gracias. A Un tu gusto orden. haberla escuchado. Gracias, gracias. Pero no te Está vemos, bien. tu carita linda. Ah, no, hombre, es otro día. Ok, está bien, Con Tati. mi cara de loco hoy, no, después de todo el día de trabajo, qué aburrido. Ah, bueno, está bien, está bien. Dios te bendiga. Bueno, Saludos. previa. Ok, Este, previa. Saludos. saludos, saludos. Chao. Sí, Tati es de mis hijas, ¿cómo es? Sobrina adoptiva de allá de Israel. Me adoptó a la fuerza. A la fuerza. No, no digas eso, no digas eso. No Ok, le quedó otra. sin remedio, ¿verdad? Sin remedio. Este, Ni modo. sí, pero estuvimos pendientes a ti. A tu esposo no sabe que te querían llevar. Ah, no, ya yo le vine a contar que Ya andaban le ahí todo el mundo contaste que esperándome. había un Sí, árabe, cuéntale. árabe que te iba a llevar, te iba a raptar. Sí, ella me contó ahí que la querían raptar. Y la teníamos agarradita para que no se la Me andaba llevaran. esperando todo el mundo ya. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, dime. Ujú. No sé si Iván se acuerda, porque siempre habían como 4 o 5 personas caminando diciendo minja, minja, minja. ¿Dónde? En el Olam. Bueno, acuérdate que Yo pensaba que lo que te había dicho Rico, como que quieren que oren por uno, pero después uno tiene que pagar. porque minja, Porque vi la palabra minja, minja. porque minja es regalo. Minja también significa regalo. O sea, lo que te estaban pidiendo era un regalo.
que le diera algún regalo monetario. Sí, era lo que está preguntando, diciendo es que a veces uno caminando por Jerusalén hay muchas personas pidiendo y escucharon que decían muchas veces minja, minja, pero minja, sí, pero minja significa también regalo, un regalo. Pensaba que porque Mauricio dijo que muchos se van a acercar para que oren por uno, pero después tienen que pagarlo. Sí, algunos piden, oran por ti, pero después quieren que les paguen. Algunos, ¿ves? No todo, pero sí, minja también significa regalo. Sí. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Se fue? ¿Alguien más? Ok. Aquí dice que a mí me ofrecieron 200 camellos por mi niña de 17 años. ¿Y qué rayo va a hacer con 17 camellos? Digo, 200 camellos. No, es que son así, te ofrecen Villa y Castilla y después vienen y te envuelven todo en negro, se te ve más que los ojos, te maltratan, te llenan de muchachos. Pero así son. Tati, de lo que te escapaste. Ay, Dios, imagínense, se va Jerrito a Israel solo para ir a rescatarme. Así que, ¿algo más, jóvenes? ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, ya mañana tenemos el servicio de Minjá a las 4 de la tarde. Estaremos transmitiendo las oraciones. Así que, de nuevo, muchas gracias por sus atenciones. Aquellos de ustedes que tengo su correo electrónico, les enviaré el PDF del estudio de esta noche. También lo pongo en Telegram para aquellos que también están en el grupo. Así que, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Nos vemos pronto. Se me cuidan. Muchas bendiciones y que disfruten de este Shabbat. Buenas noches. Shabbat Shalom.